Muy bien, amigos, buenas tardes. Bienvenidos una tarde más al Instituto Juan de Mariana, donde vamos a hacer una presentación de un informe, yo creo que muy importante y que tiene un larguísimo recorrido. Es el informe Alternativas a la política social estatal. Identificamos la política social con la acción del Estado cuando eso no es necesariamente así. Hay una realidad que es tan cierta como a veces olvidada, y es que la propia sociedad tiene instrumentos más que necesarios para atender situaciones, bueno, de personas que tienen algún tipo de carencia, ¿no? Para hablar de todo del informe contamos con quienes lo han elaborado. En primer lugar, Eduardo Fernández, que es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, que va a hacernos una introducción, igual que ha hecho en el informe, sobre la política social al margen del Estado. También hablaremos con Pablo Agirita y Brezos Sintes, que nos hablarán de la inversión de impacto y el caso de Oak Value Foundation. Hablaremos de altruismo eficaz, cómo mejorar el mundo basándonos en las razones y en la evidencia, y para eso contamos con Pablo Melchor. Y por último, hablaremos del caso de MiCrowd como empresa social con Isabel Oriol y Beatriz Tena. Así que, sin más, yo creo que lo mejor es que empiece hablando Eduardo y nos haga un poco de introducción al tema. Eduardo, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, José Carlos, por la introducción, y la verdad es que así a nivel personal pues es un gusto compartir escena con Pablo, a quien tuve el placer de conocer el año pasado, con Isa, que es gran amiga y de cuando pues nos juntamos a cenar y todas estas cosas, y contigo, José Carlos, que igual, y bueno, mando saludos a Pablo Ferrer, a Irune y al equipo de Juan de Mariana. La cosa es que este informe yo sí creo que es de gran relevancia, porque en el fondo invita a pensar de manera alternativa sobre un tema que por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX está en manos del Estado, ¿no? Y que encima la mentalidad, o sea, el sistema de creencias generalizado considera que debe estar en el Estado, ¿no? Entonces, bueno, repensar la necesidad de una política social o de una nueva concepción de la política social parece algo importante, ¿no? Claro, y en ese repensar la política social, pues hay una serie de cuestiones que yo creo que son importantes. La primera es que se busca repensar la política social de abajo arriba y no de arriba abajo. Es decir, que sea la sociedad civil la que lleve las riendas de la política social y no el Estado y bueno, una serie de burócratas, ¿no?, que controlen todo de forma centralizada, ¿no?, suponiendo que poseen toda la información existente en la comunidad, cosa que difícilmente se puede conseguir. Y claro, esa necesidad de reformular la política social también pasa por otra cuestión difícil, ¿no?, y es la crisis del estado del bienestar. Estamos acostumbrados, vivimos sobre todo en Europa, en países que disfrutan de un mayor o menor grado de estado del bienestar. Nosotros citábamos al principio del informe todo lo que tiene que ver con esa forma política, con esa particular forma política que, independientemente y al margen de cuestiones pues, ideológicas y sesgos, durante unas décadas más o menos funcionó, pero es evidente que a día de hoy la mayor parte de los estados del bienestar tienen problemas. Es una verdad incómoda y esos problemas tienen que ver con la sostenibilidad. Además de una cuestión vinculada a la sostenibilidad estrictamente económica, en el informe subyace también una crítica de naturaleza ética, ¿no? ¿Qué sucede con el estado del bienestar? Claro, cuando se estatiza la provisión de servicios sociales por parte del estado del bienestar, honestamente parece que se deshumaniza un poco a la persona, ¿no? O sea, uno se convierte en un número y la administración pública te dice
a dónde tienes que ir, qué proceso tienes que seguir y cómo te tienes que tratar. Y parece que se automatiza un poquito, ¿no? Parece que no, pero citando a algunos autores, Argandoña y otros, además de una crisis económica, hay una crisis también de naturaleza moral, ¿no? Porque ese individuo responsabiliza a todo el Estado, ¿no? Tu vecino tiene una enfermedad, que vaya al Estado. Tu vecino tiene un problema con un negocio tal, que vaya al Estado. O sea, automáticamente el estado de bienestar me vuelve irresponsable de la realidad que afecta a mi vida cotidiana, que me rodea. Y eso es bastante malo para la sociedad, para generar un tejido social saludable, para, en definitiva, como decía Putnam, crear capital social, ¿no? Entonces, nosotros presentamos este informe desde una óptica completamente alternativa, ¿no? Por eso damos importancia, pues, a cuestiones como la filantropía, por un lado, y a cuestiones como la libre asociación para afrontar problemas, por otro, ¿no? Sobre la filantropía, pues yo creo que sobre la filantropía, desafortunadamente, en España se ha escrito poco. El país, digamos, más importante en ese sentido, pues es Estados Unidos, pero creo que, bueno, ahí pues Pablo nos explicará, ¿no? Porque al final todo esto del altruismo eficaz tiene que ver con ese componente. Yo creo que la filantropía, desde mi punto de vista, es muy importante. Al final se trata de mostrar amor hacia la comunidad y hacia los seres humanos que la componen, ¿no? E intentar, a través de la acción filantrópica, mejorar el mundo que te rodea. En definitiva, mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no? Y bueno, la definición del filántropo, pues seguro que Pablo profundizará en todo eso, pero al final se trata de una persona que de forma desinteresada o interesada lidera un proceso estructurado de aportación o generación de recursos con objeto de cambiar la realidad que te rodea. Y eso es muy relevante. Quieres mejorar la comunidad en la que te toca vivir. Quieres, en definitiva, aportar, ¿no? Y ese aporte puede ser tanto local como regional como global. En definitiva, quieres contribuir a que los seres humanos vivan mejor. La literatura sobre filantropía, que bueno, para la realización de la introducción y en definitiva para la realización del informe hemos hecho pues una revisión de literatura, yo creo que ha sufrido desde principios del siglo XXI pues un empuje importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos aquellos que nos están viendo y que les gusta este tema para seguir investigando, pues encontrarán bastantes fuentes, ¿no? Definitivamente es un proceso que está cambiando y deberíamos, pues como personas que creemos en las sociedades abiertas y en la libertad, creer que la filantropía puede ser un instrumento de cambio y que los filántropos son agentes de cambio que debemos tener en cuenta al hablar de política social. Luego, además de eso, también en la parte introductoria hablamos de la libre asociación como herramienta de política social. ¿A qué apelamos a esto? Bueno, pues aquí hablamos un poquito de Elinor Ostrom, ¿no? Honestamente, creo que este informe evidencia algo muy relevante para los que defendemos la libertad, y es que nos preocupan el resto de personas. Muchas veces los liberales y la gente que habla del liberalismo es considerado malditos capitalistas, tal, no sé qué, todo lo contrario, ¿no? Este informe es la promoción de lo contrario, de personas que creen en la libertad de los mercados, que creen en las libertades individuales, pero que son conscientes de la obligación ética que tenemos con nuestros conciudadanos o con nuestros, pues al final, vecinos, vengan de donde vengan, ¿no? Y también, bueno, con los seres humanos en general, con la humanidad en general. E intentar cambiar, digamos, nuestra manera de pensar y promover la creatividad en cuanto a la libre asociación es algo muy interesante. Y aquí recuperamos la obra de Elinor Ostrom. Y bueno, no solo de Elinor Ostrom, al final yo disfruté pues, leyendo a The Road to Wigan Pie, ¿no? Que al final es un texto de George Orwell describiendo las minas del norte de Inglaterra y viendo cómo, bueno, en este caso, los individuos son capaces de encontrar arreglos institucionales para superar problemas
vinculados al mundo de las pensiones, vinculados al mundo de los seguros de desempleo, vinculados al mundo de la provisión de sanidad. En definitiva, y otra vez yendo a la moral, de lo que se trata es de inyectar en la gente, en la sociedad, la idea de que la política social tiene que ser coproducida, que no puede ser solo el Estado, que la sociedad tiene un rol y que si la sociedad cumple con ese rol, incluso podemos ser capaces de encontrar soluciones más eficientes a los problemas, ¿no? De hacer un mejor uso de los recursos y con ello prosperar todos. Como respeto mucho al director, don Juan de Mariana Josgar, y nos ha dicho que hablásemos entre 8 y 9 minutos y ya voy casi por 10, voy a dejarlo aquí con una sencilla frase, ¿no? Creo que este informe muestra, con los casos de MeCrowd, con el caso de altruismo eficaz, la reflexión sobre el altruismo eficaz y con esa inversión de impacto de Open Value Foundation, creo que muestra una forma distinta de hacer las cosas, una forma distinta de construir un mundo mejor. Y solo por eso merece la pena discutir y aprender a través del diálogo. Pues si somos capaces de ser más creativos en la búsqueda de soluciones, definitivamente lograremos darles un futuro mejor a los que vienen detrás, ¿no? Que es de lo que se trata en este caso. El liberalismo es muy social y este informe es un ejemplo de que los liberales se preocupan por la mejora de la política social. Así que muchas gracias por la oportunidad y por el espacio y por dejarme escribir y participar de esta obra. Muchas gracias a ti, Eduardo. Estaríamos escuchándote mucho más tiempo, pero claro, es que son muchos los que han participado en este informe y has mencionado en esa relación que hacías en último lugar a la Open Value Foundation, y vamos con ellos, vamos con Pablo Arijita y con Brezo Sintes, que nos van a hablar de la inversión con impacto. Así que adelante. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Brezo y bueno, luego creo que presentaré más tarde mejor para ir por pasos a mi compañero Pablo Arijita, que es director de proyectos en la Fundación. Brevemente, antes de meternos un poco en el contexto de qué es esto de la inversión de impacto, deberíamos un poco empezar por quiénes somos, ¿no? Open Value Foundation es una fundación familiar que lo que está llevando a cabo es algo muy innovador, y de esto trata este informe, ¿no? De alternativas innovadoras, romper con el status quo de lo que era la filantropía tradicional. ¿Qué estamos haciendo? Pues llevando a la práctica toda esa experiencia de nuestros fundadores, una pareja que descubre, que María Ángeles y Francisco García Paramés, que descubren, María Ángeles León, que tras años invirtiendo, o sea, donando, estaban creando dependencias, asistencialismo puro. Dijeron, aquí está fallando algo, ¿no? Y además el dinero se estaba desviando hacia otras cosas. Y empezaron a ver que había otras herramientas de desarrollo innovadoras en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Empezaron a descubrir lo que era pues, el capital paciente de una mujer muy inspiradora para nosotros, Jacqueline Novogratz, con un primer fondo de impacto social llamado Acumen. Y a la vez que iban entrando esos inputs innovadores, también entraban las microfinanzas de Yunus, de Mohamed Yunus, premio Nobel también de Economía. Y entonces empieza a haber todo un conflicto de qué estamos haciendo, y dicen, bueno, pues con esta experiencia de filantropía tradicional y con lo que estamos descubriendo, que es el capital paciente, que de ahí nace luego la inversión de impacto, que lo veremos luego más tarde, dijeron, bueno, pues vamos a hacer en España algo híbrido, ¿por qué no? Vamos a probar a hacer un modelo propio nuestro. Y así surge esta fundación, es decir, que está intentando meterse entre esa parte de capital semilla y luego lo más exigente dentro de la inversión sostenible, que es la inversión de impacto, que quiere rentabilidad financiera a la vez que está generando como foco principal impacto social y medioambiental positivo. Y ahí estamos. Entonces, bueno, de momento nosotros llevamos una andadura bastante joven, desde 2017, cuando se hizo ese punto de inflexión de dónde queríamos ir. Y a día de hoy tenemos proyectos en África, y en España también estamos intentando también aterrizar
porque la realidad es que en España también se necesita, ¿no? ¿Dónde estamos incidiendo más? En proyectos, por ejemplo, en áreas de actuación, sobre todo de fortalecimiento organizacional. ¿Y qué quiere decir esto? Asistencia técnica. No solo damos donaciones y préstamos blandos a empresas sociales o proyectos filantrópicos, sino que además compartimos conocimientos empresariales. Que esto parece una tontería, pero es asistir en todo el viaje desde ¿no? esa teoría del cambio hasta cómo medir el impacto. Entonces, bueno, ahí estamos nosotros y no sé si queréis que una vez bueno, ya que estáis conociendo un poco lo que hacemos, pues para analizar la foto grande de la inversión de impacto me remito un poco a lo que hemos plasmado en el informe. Nosotros contamos pues, con esta herramienta para ser disruptores y ese valor añadido que podemos aportar a España que apenas se conoce, ¿no? Ahora veréis que el mercado en España es todavía muy incipiente, pero ya podemos ir hablando según una encuesta global que ha hecho el GIN, es el Global Impact Investing Network, que es una referencia a nivel de inversión de impacto a nivel mundial, donde todo el mundo, aquel que quiera saber de inversión de impacto, tiene que ir al GIN y a sus encuestas anuales. Ahí, según lo que la última encuesta de 2020, recopilaron que la cantidad de 715.000 millones de dólares en activos invertidos bajo gestión a nivel mundial, ¿no? Esto supone bastante avance porque el año anterior era 502.000 millones de dólares, ¿no? Y estamos viendo un crecimiento constante desde el 2015 que empieza a tener bastante auge. De hecho, entre 2018 y 2019 el mercado aumentó un 37,5%, duplicando el ¿no? anual medio que experimentó el mercado. Entonces, bueno, estamos viendo que empieza esto a tener cabida, pero ¿cómo aterriza esto en España? Pues nos fuimos a un poco hacer incidencia política de alguna manera para que esto tuviera cabida en España y fundamos Foro Impacto con otros pioneros de la inversión de impacto que eran Eurocapital EAFI y Unlimited Spain. Fundamos con 70 actores del ecosistema que apenas se conocían esto en España, se juntaron para potenciar la inversión de impacto en España y esto ha dado lugar a lo que hoy se conoce como el National Advisory Board español llamado SpainUp, que a día de hoy es la referencia en España. Según SpainUp, ¿qué tenemos a día de hoy de inversión de impacto en España? Pues tenemos... en 2019 teníamos 92 millones de euros y a septiembre de 2020 tenían una cifra que ascendió, ¿no? a 224 millones de euros. Es poquito, se estima que en 2021 haya 360 millones de euros de inversión de impacto y creemos que estamos todavía en una fase de conocimiento de qué es esto y por eso estamos trabajando mucho lo que nosotros llamamos abrir mentes, fortalecer el ecosistema de impacto para que se conozca. Eso es un poco lo que hacemos y creemos firmemente, ¿no? Nos guiamos un poco en lo que decía la Conferencia de Naciones Unidas del Comercio y Desarrollo, que decía que para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible falta todavía 2,5 billones de dólares para alcanzar estos deseados objetivos de desarrollo sostenible de 2030. Y hemos visto que el sector público no es suficiente. Ni la ayuda oficial al desarrollo, que en parte también depende de esas donaciones también del sector público. Entonces, estamos viendo que el sector privado tiene un rol potentísimo hoy en día para cubrir esos 2,5 billones de dólares anuales que se necesitan. Y ahí está Open Value intentando, ¿no? intermediar en esa oferta y demanda de capital para solucionar los problemas sociales que se han visto agravados por la pandemia. Así que nada, a partir de ahí, nuestro paso natural ha sido llegar a un punto en el que queríamos demostrar la parte práctica de la inversión de impacto. Estamos nosotros, de momento, sosteniendo proyectos semilla que necesitan ese arranque inicial, pero vimos la necesidad de crear un alargamiento y una gestora dedicada a fondos de impacto social que se llama Global Social Impact, que es nuestra organización hermana. Ahí entra en juego mi compañero Pablo, que va a contaros un poco nuestro caso de éxito de inversión de impacto y cómo esta gestora pues, está irrumpiendo en España y con su foco puesto en África inicialmente. Pues muchísimas gracias, Brezo, por la explicación y a ti, José Carlos, por darnos la oportunidad de
presentarnos, de contaros el proyecto, de haber participado en el informe con todos vosotros los compañeros que estamos muy ilusionados de estar aquí con vosotros. Nada, comentaros un poco la evolución, como decía mi compañera, la evolución natural desde la Fundación, con el compromiso de los fundadores con la inversión de impacto, ha sido la creación de Global Social Impact Investment, la gestora de fondos de impacto hermanada con nuestra fundación. La creación responde al objetivo de crear y apoyar vehículos de impacto, como es el caso del fondo GESIF, que tenemos un enfoque geográfico fundamentalmente en África subsahariana, ¿no? Para que veáis esta intencionalidad y este compromiso con la inversión de impacto, os traemos hoy un proyecto tipo, ¿no? de nuestro compromiso con la inversión de impacto, ¿no? El caso es una inversión en una empresa de mototaxis en Uganda. Uganda, como sabéis, es uno de los países más pobres del mundo, con una población similar a la de España, unos 43 millones de habitantes, en los cuales la renta per cápita es aproximadamente de $600, que es 48 veces menor que la española, para que veáis los índices. Hay un elevado porcentaje de la población que vive con menos de $2 al día, con lo cual hacer ahí una inversión pues es todo un reto, pero nosotros demostramos que la inversión de impacto es un éxito, obtenemos una rentabilidad, generamos un impacto social y un impacto medioambiental, ¿no? El caso de Tugende, como os decía, allí, bueno, la movilidad, pues como comprenderéis, no hay unas infraestructuras adecuadas y lo que es la movilidad se basa mucho en motos. Es un sector muy informal en el cual algunos propietarios de varias motocicletas, digamos que las subarriendan a jóvenes o conductores sin unos contratos, de una manera muy precaria, en un país en el cual el 70% de la población es menor de 20 años, hay muchísimo joven desempleado, muchísima abandono escolar, o sea, el sistema laboral es muy precario, ¿no? Entonces, lo que hace esta empresa ha conseguido un modelo de leasing por el cual prácticamente por la misma cuota que estaban pagando estos trabajadores a esos propietarios de vehículos, por la misma cuota, repito, en 20 meses consiguen darles llegar a ser propietarios de estas motocicletas. A cambio, ellos obtienen un salario, unos ingresos, les dan una formación, les dan el vehículo, les dan seguridad vial, las motocicletas están a punto, no generan, son menos contaminantes porque son vehículos que están revisados, es maquinaria nueva. En fin, son todo ventajas sociales y medioambientales. Hay muchísima más seguridad vial generando impacto también en la sociedad, ya que los usuarios acceden a un transporte mucho más seguro. Y nada, deciros cómo la intencionalidad nuestra de la inversión, hacemos un seguimiento muy exhaustivo de todos los indicadores de impacto social. Deciros que, por ejemplo, los contratos de leasing completados gracias a la inversión, que nosotros inicialmente dimos un préstamo de $500.000, el cual se ha ampliado a $750.000, a unas condiciones muchísimo más ventajosas que la empresa hubiese obtenido en los mercados de capitales locales. Pues hemos conseguido unos contratos que van desde 8.800 en diciembre del 2019 a junio del 2020, ya van prácticamente por 13.000 contratos de leasing completados. A contratos activos, la última cifra que tenemos ya están en los 22.000. Clientes beneficiados gracias al préstamo nuestro, cerca de 35.000. Valor de los activos transferidos a clientes, 13 millones de dólares. Número de empleados de Tugende, 450. O sea, para que veáis la intencionalidad nuestra, ¿no?, de generar un impacto social medible. ¿Qué más os puedo decir? ¿Qué impactos hemos tenido? Creación de 1.524 empleos estables por medio de los leasing activos. 20 empleos directos dentro de la organización Tugende.
contribución y mejora de las condiciones de vida para 7.600 personas. En fin, con esto ejemplificamos nuestro compromiso y es la demostración de que la inversión de impacto es un éxito, que genera impactos sociales y medioambientales positivos, a la vez un retorno financiero. Nuestro compromiso hemos empezado en África subsahariana y nosotros ahora en España en breve empezaremos a hacer inversiones de impacto y con el mismo objetivo de crear un impacto social positivo y medioambiental y crear un retorno financiero para la sociedad. Así que nada, muchas gracias. Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del Instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del Instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! Pablo, si puedo añadir algo para acabar y cerrar el círculo nuestro de filantropía, como disruptiva, quiero recoger unas palabras de nuestra fundadora, María Ángeles León, que dice algo muy acertado a nuestro parecer, ¿no? Y es que, como habla este informe de nueva filantropía, nuestra fundadora dice que la misión de las fundaciones dentro de la inversión de impacto tiene dos vertientes muy claras. Una primera es la de invertir en capital semilla, como os decía, es decir, en proyectos que presentan un riesgo porque las inversiones tradicionales no van a invertir en emprendimientos sociales muy tempranos y las fundaciones sí que se lo pueden permitir, correr esos riesgos. Y la otra vertiente importante es divulgar el concepto de nueva filantropía, la manera en que las fundaciones podemos invertir un mismo euro varias veces en varios proyectos, siendo más sostenibles, como hablamos en este informe, para las fundaciones y para los beneficiarios, porque sus empresas van a ser independientes de las mismas y generan sus ingresos de manera autónoma, sin depender de subvenciones a fondo perdido. Así que nada, esto era un poco lo que queríamos contaros y luego si hay preguntas, pues dispuestos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a los dos. Vamos a hablar ahora del concepto del altruismo eficaz. Y para eso contamos con Pablo Melchor, que es cofundador y presidente de la Fundación Ayuda Efectiva. Así que, Pablo, cuando tú quieras. Perfecto. Pues nada, gracias, José Carlos. Bueno, muchas gracias a Eduardo. Lo primero que tengo que decir es que aunque estuve con Eduardo muy en los orígenes del informe, el mérito del capítulo es de Ece Páez, investigador, mi amigo Ece Páez, investigador en la Universidad Pompeu Fabra, porque yo estoy en la pata práctica del altruismo eficaz, ¿vale? El altruismo eficaz aplicado, y no podría haber escrito un capítulo tan bueno como el que ha escrito Ece. Pero bueno, os cuento muy brevemente. Ayuda Efectiva, me lo quito de en medio, lo que hacemos es seleccionar y financiar los proyectos humanitarios que con unos mismos recursos os salvan más vidas o ayudan más a más personas, ¿vale? Es la optimización absoluta del resultado, de la que ya os puedo hablar luego un poco más tarde si hay preguntas. Pero hoy quiero hablaros del altruismo eficaz, que es el movimiento en el que se integra la Fundación Ayuda Efectiva como un ejemplo. El altruismo eficaz es a la vez un proyecto intelectual y una comunidad. Y tanto el proyecto intelectual como la comunidad están estructurados en torno a una pregunta, que en mi opinión es una de las mejores preguntas a las que podrías dedicar toda tu vida si quisieras, que es ¿cómo podemos hacer el máximo bien posible con los recursos que tenemos? La pregunta es corta, ¿vale? Pero tiene mucha chicha. En primer lugar, no es hacer el bien, ¿vale? Hay muchas formas de hacer el bien y yo creo que es meritorio. Cualquier persona que decida dedicar un tiempo o unos recursos a hacer el bien merece, vamos, toda nuestra admiración. Pero aquí buscamos rizar el rizo, buscamos hacer el máximo bien posible con los recursos que tenemos, ¿vale? Las dos partes están relacionadas. Al final lo que queremos decir aquí es que hay que elegir, tenemos que priorizar. El mundo está lleno de problemas, pero necesariamente tenemos que elegir por dónde empezar. Y el altruismo eficaz pretende darnos una metodología que nos ayude precisamente a eso, a decidir por dónde empezar. Y no es un proyecto teórico, ¿vale? Una vez que identificamos aquellas áreas en las que podemos hacer el máximo bien posible, la idea es pasar a la acción. Y pasar a la acción con nuestros recursos, que como he dejado caer, son dos en general, son tiempo, pero también talento. Yo os voy a hablar un poco más posiblemente de la parte de... dinero y talento, perdón. Os voy a hablar tal vez un poco más de la parte de dinero,
pero me gustaría que supieras que en la comunidad del altruismo eficaz hay muchísimo foco también en cómo a través de la carrera profesional se puede lograr tener un gran impacto positivo en el mundo. Bueno, ¿cómo funciona esto de hacer el máximo bien posible? ¿Vale? ¿Cómo atacamos una pregunta tan difícil? Bueno, el primer paso, que es algo que casi todo el mundo se salta, pero posiblemente es el que más explica la variabilidad del impacto, es en qué causa vamos a trabajar. ¿Vale? La gran mayoría de las fundaciones surgen de un contacto personal con un problema y las ganas de resolverlo. Y eso es fantástico porque nos da mucha capilaridad, mucha variedad en las acciones. Pero si verdaderamente partimos de cero, decimos, mira, yo quiero tener impacto positivo, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues en el ámbito del altruismo eficaz se ha desarrollado una metodología que nos dice que si queremos tener el máximo impacto positivo, deberíamos elegir problemas con 3 características. La primera, grandes, ¿vale? ¿Por qué? Porque si resolvemos un problema grande ayudaremos a mucha gente. La segunda, problemas tratables o solucionables, problemas en los que los recursos adicionales puedan marcar la diferencia. ¿Vale? Aquí pongo un ejemplo muy tonto y que por desgracia está muy de actualidad, que es la paz en Oriente Medio. La paz en Oriente Medio no es una cuestión de recursos. Por muchas donaciones que dirijamos, no vamos a resolver ese problema con más recursos. Y sin embargo, hay otros que están a nuestro alcance. Y la tercera característica de los problemas donde podemos tener impacto, que en mi opinión es la más interesante, es la de problemas relativamente desatendidos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque los problemas que ya son noticiables, que tienen toda la atención, a menudo tienen incluso exceso de recursos, ¿vale? Mucha gente no lo sabe, pero cuando hay emergencias y tenemos anuncios en la tele pidiendo que la gente envíe SMS o haga transferencias a una cuenta corriente, a veces llega a haber incluso exceso de recursos. O encontramos sinsentidos como que en el caso de Fukushima, en un país rico como Japón, se donó lo mismo que en el caso del terremoto de Haití, cuando la necesidad era radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque la donación no estaba ajustada a la necesidad, sino simplemente a la presencia mediática del problema. Yo pongo otros ejemplos incluso muy personales, ¿no? En mi familia, pues, por ejemplo, ha habido mucho cáncer, cáncer de mama, melanoma. Yo he donado a estos problemas y me alegro de haberlo hecho. Pero cuando mis profesionales van a servir para unas pizarras de investigación en la planta 18, no van a mover la aguja. Y sin embargo, en los problemas que no tienen tanta atención, mis 1.000 euros podrían marcar una diferencia. Hay un segundo problema, que es que realmente como los recursos de nuevo se concentran en lo que tiene la atención, hay muchas emergencias permanentes e invisibles, ¿vale? Pongamos el ejemplo del COVID, ¿vale? Todos los recursos hoy en día están centrados en el COVID. Y sin embargo hay problemas como, por ejemplo, la malaria, que mata a 400.000 personas al año, ¿vale? Básicamente en Europa hemos tenido algo más de 1 millón de muertes por COVID. Bueno, la malaria es medio COVID todos los años, pero sin salir en las noticias. Y no es solo eso, más de la mitad de esas 400.000 muertes son niños menores de 5 años, pero no tiene atención. Es cierto que hay investigación, Gates está haciendo cosas, está trabajando en una vacuna, pero por desgracia es una vacuna que, de nuevo, por esa poca atención, no va a ir al ritmo de las de COVID. Como muy pronto se estima que en 2023 pueda empezar a ser una realidad y que realmente se esté vacunando a gente. Y mientras tanto, hay cosas increíblemente efectivas que podríamos hacer para atacar estos problemas. Bueno, por tanto, si nos centramos en problemas grandes, solucionables y relativamente desatendidos, podemos tener un gran impacto. Pero una vez que hemos decidido centrarnos en un problema, nos siguen quedando muchas preguntas. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, en el altruismo eficaz, lo que se intenta es identificar las diferentes formas de atacar un problema y seleccionar las mejores por coste-efectividad. Esto es algo que es, en general, muy ajeno al mundo de la filantropía. Tendemos a asociar que ayudar a los demás, como bien mencionaba Eduardo, ¿no? es algo verdaderamente centrado en la ética y en los valores, pero eso nos puede llevar a la confusión, en mi opinión, y nos puede hacer pensar que la ayuda es algo emocional. Yo lo que intento explicar es la empatía o la emoción nos lleva a ayudar, pero si aplicamos razón y evidencia a esa empatía, lo que hacemos es darle un superpoder. Lo que hacemos es lograr ayudar a muchas más personas con el mismo esfuerzo que vamos a hacer. En el fondo, lo que estamos haciendo, lo que intenta el altruismo eficaz es llevar conceptos que en otros entornos son muy habituales, en el mundo empresarial, por ejemplo, el coste de oportunidad. Si destino recursos a algo, ya no voy a poder destinarlos a otra cosa. Mi elección tiene un coste en lo que no voy a poder hacer. Si dono a algo, ya no voy a donar a otra cosa. Pues ese tipo de conceptos los llevamos al mundo de la ayuda. De ese análisis, que ya está muy avanzado, ¿vale? El movimiento tiene ya más de 10 años de historia, han surgido organizaciones excepcionales que se han dedicado a trabajar en diferentes ámbitos.
Por ejemplo, GiveWell, fundado por dos personas que estaban en Bridgewater, un hedge fund muy conocido. Por eso hay ciertas similitudes con Open Value, me recuerdan los orígenes. Querían donar en Estados Unidos y se hicieron la pregunta de dónde sus donaciones ayudaban más. Y se encontraron con que no había respuesta. Había organizaciones como Charity Navigator que evalúan a ONGs y les decían cuál era más transparente o con mejores prácticas, pero eso no les decía nada sobre el impacto, ¿vale? El ejemplo que ellos ponían es, podría haber una organización con todos los sellos de transparencia cuya misión sea repartir donuts a los policías. Tendría todos los sellos, sin overhead, sin gastos, pero ¿verdaderamente ese es el máximo impacto? No, buscamos ayudar lo máximo posible. Bueno, pues GiveWell desde entonces lleva más de una década identificando en qué proyectos hay, en primer lugar, datos sólidos, evidencia, estudios académicos de calidad que nos digan que las cosas funcionan. En segundo lugar, organizaciones capaces de ejecutar bien. Igual que ocurre en el mundo empresarial, en el mundo de la ayuda humanitaria no todo el mundo ejecuta igual de bien. Y buscamos la excelencia operativa. ¿Por qué? Porque si somos capaces de hacer más con un menor coste, ayudaremos a muchas más personas. El área más clásica y básica es la de la salud y el desarrollo global, ¿no? ¿Cómo ayudamos a esas personas que ha mencionado antes Pablo, que viven en pobreza extrema, ¿no? Con menos de $2 al día? Entonces, digamos, esa es el área evidente, ¿no? Pero en el fondo, si nos planteamos qué es lo importante, qué es hacer el máximo bien, puede haber muchas cosmovisiones diferentes. Hay gente a la que lo que más le preocupa es los humanos que estamos vivos hoy. Y ahí está, por ejemplo, el trabajo de GiveWell. Pero hay gente que se plantea el futuro. Oye, vamos a ver, ahora mismo somos 7.800 millones de personas, pero en el futuro va a haber muchas más. Cuando pensamos en el futuro, solemos llegar al cambio climático, pero hay muchas más preguntas. Por ejemplo, en el siglo pasado tuvimos por primera vez una tecnología tan potente que nos permitiría destruir el mundo, la energía nuclear. ¿Cuál va a ser el equivalente en el siglo XXI? Bueno, pues en el ámbito del altruismo eficaz hay gente que ya estaba trabajando en estos riesgos. Se venía hablando de pandemias desde hace mucho tiempo, sonaba a ciencia ficción hasta que ha dejado de sonar a ciencia ficción. ¿Cuáles podrían ser otros riesgos? Bueno, pues riesgos biológicos hay más. La seguridad biológica implica posibles atentados, posibles accidentes, posibles investigaciones que se tuerzan. Inteligencia artificial, de nuevo, todavía es una ciencia ficción, pero si somos capaces de desarrollar inteligencia artificial durante este siglo, que nos supere, y no hemos conseguido que esté bien alineada con nuestros valores humanos, tenemos ahí un riesgo existencial. Bueno, pues también hay gente trabajando en este ámbito. Sufrimiento animal. Hay gente que se preocupa, con mucha razón creo, sobre cómo tratamos a los animales en granjas industriales que son verdaderas fábricas llenas de animales tratados como productos, con además un impacto ambiental tremendo. Bueno, pues por ejemplo hay una organización que se llama Good Food Institute que está dedicada a financiar alternativas, nuevas proteínas alternativas, ya sean basadas en plantas o lo que se llama carne cultivada. Lo que quiero decir es que realmente cuando partimos de una pregunta y no hemos abrazado una solución ya inicialmente, cómo hacer el máximo bien posible, puede haber muchas respuestas. Lo esencial es que esas respuestas estén basadas en datos, en efectividad, que no dejemos que la emoción nos haga perder el foco en el resultado. Y el resultado final, ¿vale? Pues, por ejemplo, nosotros cuando miramos educación, nunca miramos métricas intermedias como número de profesores capacitados. No, nuestra verdadera pregunta es ¿qué es lo que más mejora el rendimiento educativo de los niños? Y hay sorpresas, ¿vale? Por ejemplo, hay un proyecto, el premio Nobel, uno de los premios Nobel de 2019, Michael Kremer, descubrió que desparasitar a los niños, que consiste en que llegar y darles a todos una pastilla que cuesta menos de €1 al año, el tratamiento, es lo que más mejoraba el rendimiento educativo. No solo eso, comprobó que 20 años después, los niños que han tenido entre 2 y 3 años más de desparasitación tienen unos ingresos un 14% mayores que los otros. Entonces, hay inversiones increíblemente rentables, están, digamos, por debajo de poder llegar a la educación o el emprendimiento, pero que tienen un retorno humano tremendo, enorme. Y eso solo lo podemos averiguar y solo podemos aprovecharlo si nos basamos en datos, que es lo que intenta el altruismo eficaz. Voy a parar aquí, ¿vale? Para intentar quedarme en esos 8 o 9 minutos, pero vamos, si hay preguntas estaré encantado de contar mucho más. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias. Y bueno, damos el paso a Micad. Es una empresa realmente extraordinaria que recurre a esa figura, ¿no?, de los microcréditos para crear un impacto real en las comunidades más necesitadas en Latinoamérica, y para eso tenemos a Isabel Oriol y a Beatriz Tena. Así que nada, os damos la palabra y estamos aquí esperando para escucharos.
Muchísimas gracias. Bueno, primero también agradecer por habernos invitado. La verdad que para nosotros es un orgullo participar con todos vosotros. Nos ha gustado muchísimo el proceso y agradecemos también a todo el apoyo durante todo el proceso. Edu, Irune, Pablo, sé que ha sido tedioso, pero lo conseguimos. Pues nada, os venimos aquí a presentar lo que sería un ejemplo de un proyecto en terreno. Entonces, con MiCrowd, ¿qué hacemos? Con MiCrowd lo que hacemos es muy sencillo. Buscamos, por un lado, a mujeres que llamamos extraordinarias, que buscan o mejorar su negocio o crear un propio negocio y que están en busca de crédito. Y aquí en Europa lo que buscamos es inversores que busquen tanto una rentabilidad como impacto social en su inversión. Lo bueno, digamos, la facilidad que damos aquí a los inversores es que pueden invertir desde 100 euros, es decir, que puede ser un ahorrador cualquiera, hasta... Parece que hemos perdido la conexión con Isabel, ¿no? Sí, eso parece. Bea, ¿estás por ahí? Bueno. ¿Puedes continuar tú? Sí. Vale. Pues al final nosotros tenemos, a través de nuestra plataforma de peer-to-peer y crowdlending, somos capaces de conectar a estos inversores sociales con las mujeres emprendedoras que están en Latinoamérica. Ahora mismo estamos en México, Nicaragua, Perú y Costa Rica. Ya hemos apoyado a más de 5.000 emprendedoras y bueno, la verdad que esto ha sido posible gracias a la confianza de más de 700 inversores ya. Y bueno, nosotros al final, como decía Isabel, lo que buscamos es acelerar el desarrollo de las comunidades donde trabajamos. Esa es un poco la misión que siempre decimos que tenemos, ¿no? Pero ¿qué significa realmente acelerar el desarrollo de comunidades, ¿no? Pues para nosotros es lograr que se genere empleo e incentivar la actividad económica, traer diversificación e innovación a la zona. Entonces, como podéis imaginaros, es muy complicado para nosotros como empresa de forma directa lograr cumplir con estos objetivos. Nosotros nos apoyamos, como decía Isabel, en estas mujeres extraordinarias, mujeres emprendedoras que conocen perfectamente la realidad y que ellas, a través de su propio trabajo y esfuerzo, son capaces de realmente generar un impacto increíble en su entorno. Entonces, MiCrowd lo único que hacemos es tratar de identificarlas y darles todas las herramientas para que sean ellas mismas quienes generan ese impacto y logran estos objetivos. Es decir, nosotros también defendemos que es muy difícil para una persona externa llegar a una comunidad y saber qué es lo que hay que hacer para incentivar ese desarrollo. No creemos que es mucho mejor poner en manos de esas mujeres el capital y que sean ellas quienes realmente ponen a trabajar el dinero y hacen posible que se genere empleo, que haya inversión, que logren ahorrar. Entonces, bueno, para contaros un poco a través de casos, MiCrowd, también queríamos compartiros las historias de algunas mujeres que yo creo que demuestran muy claramente esto que decíamos, ¿no? Lo importante que es poner el capital en sus manos. Entonces, por ejemplo, tenemos una mujer en Nicaragua que hace relativamente poco, ya creo que fue como en abril, que a raíz del COVID nos pidió un microcrédito para montar una farmacia. Ella veía que no había muchas farmacias en su zona. Ella vive en Chinandega y bueno, pues vio esa oportunidad de montar un local y de poder ofrecer los medicamentos a todos sus vecinos. Porque veía que muchos tenían que viajar, durante la pandemia les daba mucho miedo porque tenían que coger autobuses. Entonces, ella, viendo esa necesidad, nos pidió este microcrédito y nada, pues ya ha montado su farmacia y ha sido capaz de atender esta demanda. Luego también tenemos, por ejemplo, el caso de una mujer en Perú que también a raíz de la pandemia se dio cuenta que se necesitaban trajes EPI y se puso a fabricarlos y la verdad que le ha ido muy, muy bien. Y bueno, pues también es un poco un ejemplo, ¿no? de cómo de manera local ellos
ven perfectamente cuáles son las oportunidades que surgen y son capaces de innovar y de atender esa demanda. Y luego también creemos que al final poner el capital en sus manos muchas veces ayuda a que ellas mismas sean capaces de generar empleo, ¿no? Que den puestos de trabajo. También me acordaba del caso de una mujer en México, que además tuve la oportunidad, la verdad, de ir a visitar cuando estuve hace unos meses. Y ella es una mujer que tenía un restaurante en Campeche y durante el COVID estuvo a punto de tener que cerrarlo porque nadie confiaba en que pudiera devolver un crédito. Obviamente no tenía prácticamente clientes, entonces nos pidió que confiásemos en ella, que le diésemos ese apoyo financiero para que pudiese sacar adelante su negocio. Y bueno, decidimos confiar y la verdad que le ha ido fenomenal, ha podido remontar. Es una mujer que da empleo a, creo que son 7 personas, trabaja junto a su marido en el restaurante y ahora justo hace unos días nos ha pedido otro crédito porque quiere montar otro restaurante nuevo. Entonces, bueno, pues simplemente esos son un poco ejemplos de cómo confiando en ellas, son capaces de realmente acelerar el desarrollo de sus comunidades por sus propios medios. No sé, Isabel, si quieres añadir algo que te hemos dejado ahí. Sí, qué horror, perdonadme, es que tenemos un wifi bastante malo aquí, espero que no se me vuelva a caer, perdonadme. No he podido escuchar todo lo que ha dicho Bea, pero digamos que lo principal que yo os quería contar e intento no consumir mucho tiempo más, es que lo curioso de MiCrowd es que nace con un proyecto en donde se daban becas a niños para educación. Entonces, fue en un viaje en donde fuimos a conocer a los niños a los que se les había estado, a la familia a las que se les había estado donando para la educación de los niños, fuimos a un viaje a Nicaragua y allí conocimos a las madres. Y fueron las madres las que nos empezaron a pedir microcréditos. Es decir, realmente esto fue uno de mis primeros aprendizajes que tienen que ver con el contexto de este informe. Y es que fueron las mismas madres de las zonas rurales del norte de Nicaragua en donde pues ya tendrían ahí, se beneficiarían de lo que se pudiesen beneficiar a nivel estatal, ¿no? Y a nivel regional, pero ellas sabían que lo que ellas necesitaban era, como ha dicho antes Bea, capital, ¿no? Para montar su negocio. Y digamos que, bueno, si fuese a resumir un poco los aprendizajes que me han enseñado ellas y que intentamos demostrar en este informe, en nuestro apartado, es como punto número 1 que hay que tener cero pena de estas personas. Es decir, hay que tener pena si no tienen la oportunidad de salir adelante, ¿no? y de tener acceso a este capital. En este caso específico, digamos que sí que necesitan oportunidades o acceso a herramientas para sacar lo mejor de ellas mismas. En nuestro caso es acceso al crédito, pero lo que nosotros vemos, y lo llevamos viendo años y ahora con el COVID, la verdad que nos lo han demostrado aún más, es que el ingenio que muestran, la creatividad y la capacidad de adaptarse a cada obstáculo que aparece, la única conclusión que tenemos que sacar es que, como ha dicho antes Bea, además, hay que confiar en ellas, ¿no? Hay que confiar en que cada uno tiene las capacidades suficientes para salir adelante. De hecho, Muhammad Yunus, el padre de los microcréditos, lo llama el survival skill. Que al final, aquí a lo mejor decimos incluso el hambre alimenta el ingenio, ¿no? Pero es un poco eso, es decir, vemos que tienen todas las capacidades necesarias para montar negocios, salir adelante y luego, en nuestro caso específico, prestamos solo a mujeres. Esto es así porque estadísticamente la mujer repaga más y termina teniendo un impacto social mayor en su comunidad. Entonces es nos encanta ver en MiCrowd varias cosas. Primero, el impacto social que generan, el impacto que generan en su comunidad
tanto a nivel rentable, ¿no? Aumento de ingresos como de impacto social, pero también es muy curioso ver cómo el acceso al crédito ayuda en el progreso, en el desarrollo rural. Es decir, nosotros al principio vemos mucha ganadería, mucha inversión en maíz, en ganado, en mucho más este tipo de negocio más básico, ¿no? Y a lo largo, a medida que van pasando el tiempo y a medida que vamos prestando más en esa misma comunidad, se empieza a ver muchísima diversidad de negocio. Empezamos a ver muchas más tiendas que antes no había, algún cibercafé, cosas incluso pues en una comunidad en Nicaragua, que contamos siempre esto, pero es que es muy curioso, llegó a montar un negocio bueno, lo llaman cohetes, pero no son cohetes, ¿cómo se llama? Ayúdame, fuegos artificiales. Entonces, imaginaos el punto de diversidad que tiene que haber llegado esta pequeña comunidad rural en Nicaragua para montar un negocio de fuegos artificiales. Entonces, la verdad que, hablo por mí misma, pero seguro que hablo por el resto del equipo de MiCrowd, que a mí todos los aprendizajes que me han hecho a querer escribir este informe me los han enseñado ellas. Porque realmente lo que decía al principio, ¿no? Tienen todas las capacidades, nosotros les tratamos muy de tú a tú, es decir, que también se rompen mitos, ¿no? Sobre todo nosotros que hacemos inversiones peer-to-peer, es decir, conectamos al inversor con la mujer y pueden hacer Skypes, se pueden mandar mensajes, etcétera. Ahí se rompen muchísimos mitos. Y el principal para mí ha sido ese, que no hay que tener ninguna pena, que lo único que necesitan es capital y que es darles el capital y ver la magia. Así que bueno, creo que nos hemos pasado esos 8 minutos, pero feliz de responder a todas las preguntas y nada, aquí estamos. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que he de deciros, muchas gracias a vosotros, primero por hacer el informe de cada uno de los capítulos y luego por estar con presentarlo. Yo me he leído el informe, viendo la presentación, se hace un poco la idea y yo creo que se quedará con ganas de saber más y de acceder a ese informe. Yo os voy a hacer una pregunta a todos, ¿vale? Y para hacerla me voy a fijar en un artículo, tiene unos años ya, unos 15 años o 20 años. Es un artículo académico de un profesor de ética que se llama Neil Levy y se titula Contra la filantropía personal y empresarial. Es un artículo contra la filantropía y da básicamente 2 argumentos. El primero de ellos es que cuanto mayor sea la filantropía privada, menor será la necesidad de que actúe el Estado. Esa es una de las razones que este hombre da. Y el otro motivo es que la filantropía expone a los necesitados, dice él, a las vicisitudes del mercado y eso le parece espantoso. Bueno, si estuviese el bueno de Neil Levy con nosotros, yo os pregunto, ¿qué le responderíais? No sé, por mi parte es que me cuesta pensar. ¿En qué está usted pensando? ¿En qué está usted pensando? O sea, me parece, la sensación que me da es que es una opinión teórica absolutamente desconectada de la realidad de las personas y de la realidad de la ayuda, el impacto y las necesidades. Entonces, la sensación que tengo es que es primar cuestiones ideológicas sobre cuestiones humanas, ¿no? Y como comentaba Eduardo al principio, al final, precisamente, la filantropía es que ni siquiera es una cuestión ya ideológica de liberalismo o no liberalismo, ¿no? Sino es una cuestión de valores humanos, ¿no? Y verdaderamente, para mí es una cuestión de aprovechar una oportunidad moral que tenemos. Entonces, casi es que me cuesta ver por dónde pillar la afirmación para hacer una respuesta a ese nivel que me parece tan desconectado de la realidad. Esa es mi reacción. Yo creo que, pues yo no soy filántropo, ¿no? Pero voy a opinar ya que estoy aquí. Yo creo que la cuestión clave es que desde determinadas posiciones estatistas hay un odio a la libertad de asociación.
sea, todos los ejemplos que se exponen en el texto y digamos, el núcleo central de los proyectos de Open Value o de MiCrowd, al final tienen que ver con la libertad de asociación, ¿no? Es explotar la libertad de asociación de los individuos para establecer proyectos libre y voluntariamente, responsabilizarse de sus vidas y cooperar, ¿no? Y muchas veces el Estado no quiere que eso tenga lugar. O sea, no quiere que haya libertad de asociación y no quiere que la sociedad sea capaz, a través de sí misma, de sortear los distintos escollos que la vida pone frente a nosotros y ser creativos a la hora de encontrar soluciones, ¿no? Entonces, claro, aquí está un poco lo de Bastiat y otros clásicos, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Muchas veces cuando el Estado interviene no vemos un montón de cosas y cuando se le deja a la sociedad coproducir desarrollo, pues los seres humanos son capaces de cooperar, ¿no? Era lo que decía Elinor Ostrom y es lo que dice Virgil Storr aplicado a otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, desastres, recuperación de desastres, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que yo diría. Libertad de asociación. Muy bien, yo no sé si hay alguna otra consideración. Si no, tenemos una pregunta por parte de Paul Ferrer. Dice, bueno, estupenda iniciativa, dice, ¿cuáles son las mayores dificultades que os encontráis a la hora de que se acepte una inversión o se acabe realizando una inversión de impacto? Es decir, ¿hay barreras culturales, hay barreras administrativas o políticas? Bueno, si quieres respondo yo. A ver, la inversión de impacto, al final lo que nosotros buscamos y son proyectos en los cuales la inversión que hagamos vaya a tener un impacto social y medioambiental positivo, en primer lugar, y también que esos proyectos tengan una viabilidad. Entonces, pues las barreras con las que nos encontramos es encontrar buenos proyectos. Es decir, porque al final, un poco también respondiendo a la pregunta de antes, que estaba en mute y no he podido hablar, es que nosotros estamos aquí, pero para dar herramientas tanto financieras como técnicas a estos emprendedores. O sea, nuestra voluntad es una aproximación de igualdad, dándole unas facilidades que no obtienen en sus mercados, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos. Buscamos proyectos viables con gran impacto social y medioambiental, y esa es la barrera. A respuesta es que la barrera que nos encontramos es encontrar buenos proyectos. Entonces hacemos un análisis muy riguroso de todos estos proyectos para seleccionar aquellos que más impacto van a tener y más sostenibilidad tienen. Y lo que esperamos en un futuro es que estas sociedades se desarrollen, o estos pueblos o estas zonas en las que actuamos, para que nosotros no tengamos que estar ahí porque ellos tienen la capacidad. Esa sería la respuesta. Y quizás un poco también... Ay, perdón. Para completaros nada, un segundo, sí. Para completar a mi compañero Pablo, también quizás empezar a hablar, en vez de beneficiarios, hablar de socios, ¿no? Y esto es un poco también empezar a cambiar el lenguaje y de las relaciones que mantenemos bilaterales. Al final estamos trabajando con culturas muy diferentes, pero que al final ellos saben... Del otro lado, nosotros, por ejemplo, ¿no? Nuestros compañeros africanos, que estamos en varios países, pero sobre todo en el este africano, entender que quien mejor sabe sus necesidades son ellos y son responsables de sus actos, de sus decisiones, y también lo que habla un poco el informe, ¿no? De hacernos responsables de nuestras decisiones. No dejar al Estado que nos infantilice un poco, y con esa ayuda oficial al desarrollo también eso es un poco paternalista, es un poco como inyectar dinero sin preguntar, sin ver el seguimiento y ya está, y que ahí se queda y luego no hay una replicabilidad de los proyectos, no hay seguimiento y no hay un cambio de raíz sistémico. Aquí en Open Value hablamos mucho de poder realmente romper con esa dinámica de superficialidad, ¿no? Tenemos que atajar los problemas de la raíz, y eso lo hacemos a través de herramientas empresariales, de la experiencia de la eficiencia empresarial que hemos adquirido pues muchos del equipo, ¿no?
Entonces creo que no hay que tener miedo de hablar de un capitalismo más consciente, no hay que tener miedo. Y existen movimientos en Estados Unidos que empiezan a tener fuerza y en Europa también, de que la empresa es un agente de cambio, tiene dinero, hay capital abundante para ello, el Estado, los cambios son muy lentos, hay mucha burocracia de por medio y vemos que nosotros con esta inmediatez de mundo en el que vivimos necesitamos ya los cambios. Con esta pandemia lo hemos visto, quién ha respondido, ¿no? a los auxilios que ha demandado la población más necesitada. Al final la sociedad civil y las empresas han estado haciendo mascarillas y, en fin, que creo que hay que cambiar un poco ese miedo a la empresa que tenemos los del tercer sector. Y eso es un poco nuestra función en Open Value, juntar tercer sector con sector privado y es verdad que apoyarnos con el sector público a través de herramientas como los contratos de impacto social que están ahora empezando a tener pues cabida, ¿no? En el discurso. Así que será un poco ahí por donde quería también dejar el debate. Yo añadiría del lado de MiCrowd, digamos que el obstáculo que tenemos es que queremos ir más allá que al inversor de impacto. Es decir, los inversores de impacto, por definición, y quienes se consideran inversores de impacto, ya han dado ese paso y ya han visto que se puede tener tanto rentabilidad como impacto social, ¿no? Como puede ser Open Value. Nosotros digamos que también somos conscientes de que para atraer a los grandes capitales y a todos aquellos inversores tradicionales hay que demostrarles esto mismo que acabo de decir, ¿no? Entonces, para eso no solo tenemos que tener impacto social, sino que realmente tenemos que ser rentables. Nosotros siempre decimos que nuestra misión es batir a la bolsa. O sea, queremos ser una alternativa para cualquier persona que quiera generar beneficios a sus inversiones. Entonces, digamos que es eso. Nuestro mayor obstáculo es demostrar que realmente somos rentables, ofrecer rentabilidades competitivas año tras año y así no buscar inversión como sustituto a una donación, sino que además buscar inversión porque alguien que antes invertía en Endesa ahora invierte en MiCrowd. Muy bien. Perdona, si puedo añadir una cosilla. Sí, claro, por supuesto. Añade. Por supuesto. Nada, a lo que decía Isabel, o sea, yo creo que también aquí es muy importante que el Estado lleve a cabo iniciativas como puede ser el tema de la fiscalidad de las inversiones de impacto. O sea, que al final pues sí, que no tengas que pagar los mismos impuestos por obtener ganancias en un fondo de inversión tradicional frente a uno de impacto. Entonces, todas estas cosas creo que son muy importantes. Y luego, por añadir otra barrera que creo que desde MiCrowd también nos hemos encontrado, ha sido a nivel regulatorio, pero más bien, o sea, en los países de destino, en Latinoamérica, en África, en Asia, cuando nos hemos puesto a tratar de desembarcar en alguno de estos países, hay muchas veces que nos encontramos con trabas, como puede ser, por ejemplo, que la tasa de interés está regulada y entonces ya nuestro modelo de negocio no cuadra porque no nos salen los números. Entonces, muchas veces ese tipo de intervenciones nos crean una barrera que no nos permiten entrar a trabajar. Muchas gracias. Yo quería darle la vuelta al planteamiento de nuestro amigo Levi y preguntaros si no hay un efecto crowding out de la acción del Estado en el ámbito social. Es decir, si el Estado no tuviese este papel, pues no habría muchas más iniciativas y sobre todo la gente se sentiría más compelida, ¿no?, a actuar por medio de iniciativas privadas en ese tipo de actividad. Y también lo quiero vincular con una pregunta que hemos recibido que dice lo siguiente. En un sistema sin Estado, bueno, con menos Estado, ¿cómo se ayudaría a la gente con discapacidades? Bueno, yo en la primera parte que planteas tú, José Carlos, creo que sin duda hay un crowding out, al menos cultural. Hay un momento en que estamos tan acostumbrados los ciudadanos de los países más ricos a que el ámbito social es del Estado que olvidamos que existen otras posibilidades, no buscamos
ni sentimos la obligación, ni, en mi opinión más importante, buscamos la oportunidad, porque yo creo que realmente colaborar en iniciativas que mejoran la vida de otras personas es de lo más enriquecedor que hay. Y esa delegación absoluta al Estado nos priva en gran parte, en cierta medida, hasta de nuestro rol como ciudadanos. Y por otro lado, además, me encuentro con que siempre, en cierta medida, caemos en los planteamientos binarios, ¿no? Es o todo Estado o todo privado con la regulación como enemigo. Y olvidamos que hay muchísimos ejemplos de colaboración público-privada que pueden ser tremendamente exitosos si en lugar de plantearlo como un conflicto permanente, buscamos vías de colaboración, ¿no? Entonces, pues, oye, un ejemplo puede ser COVAX, ¿no? En lugar de la industria farmacéutica como el capitalista ambicioso y el Estado que quiere quitar las patentes, nos encontramos que cuando hay colaboración entre organizaciones internacionales, gobiernos, investigadores y la industria, se consiguen cosas excepcionales. El Estado puede premiar, puede incentivar. En lugar de regular y limitar, hay diferentes papeles que puede adoptar el Estado y creo que hay todo un área sin explorar simplemente porque las cuestiones ideológicas nos llevan permanentemente a un planteamiento de confrontación, ¿no? De hecho, en todos los programas humanitarios más efectivos lo que encontramos es colaboración. Lo que pasa es que no es colaboración con nuestros estados, es colaboración con el gobierno de Uttar Pradesh en la India. Pero cuando se consigue, verdaderamente podemos poner juntos al servicio de la mejora, en el fondo, del bienestar y de la humanidad, los servicios públicos y privados. Yo, abundando en lo que dice Pablo, hay muchos ejemplos y lo que preguntaba esta persona en relación a un caso concreto, ¿no? de prestaciones, ¿no? que generalmente está haciendo el Estado, ¿no? para temas de discapacidad, como otros muchos servicios que presta el Estado, los ayuntamientos, las corporaciones. Hay muchos ejemplos que se van a empezar a implementar en breve, esperemos, en España, que hay pocos ejemplos, desgraciadamente, pero cada vez van a ir a más estas colaboraciones público-privadas, sobre todo de atracción de capital privado. Hay muchísimo capital privado que puede venir a sufragar y a financiar un Estado que ahora mismo está muy endeudado y con mucho déficit, y que lo ejemplifican lo que son los contratos de pago por resultados. Es decir, ante retos sociales se formulan unos contratos en los cuales los inversores cobran en función de los resultados de esas iniciativas sociales, del desempeño de esas iniciativas sociales. O sea, y ese es un ejemplo clásico que responde a la pregunta, ¿no? Que se puede hacer perfectamente, que hay ejemplos, sobre todo en Inglaterra, que van más avanzados y que están llegando ya aquí y que están para quedarse. Sería la respuesta. Muy bien, pues si no hay un comentario más al respecto, sí quería decir que, hablando de fiscalidad, Open Value Foundation tiene un estudio dedicado precisamente a la fiscalidad de ese tipo de iniciativas. Lo hemos colgado en el chat, ¿no? de esta retransmisión. Yo quería haceros también otra pregunta y va en línea con una cosa que ha dicho al principio Eduardo, ¿no? Dice Eduardo que la acción del Estado un poco deshumaniza la política social. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de una de las referencias que habéis dado desde MiCloud, que es que vosotros, entre otras labores, os dedicáis a identificar a aquellas mujeres que, bueno, tienen ese carácter más emprendedor y pueden llevar a cabo adelante ciertos proyectos y demás, que es justo lo contrario, es decir, es ir a la persona que tenga ciertos valores, que tenga cierta iniciativa. También habéis hablado de creatividad, etcétera. Y me gustaría resaltar, porque es algo que yo esto lo he estudiado durante cierto tiempo y es algo que yo he visto, ¿no? Que es que una de las diferencias que hay en lo que la iniciativa privada en este ámbito, digamos, social, es precisamente la atención a la persona, ¿no? A la persona real, a sus cualidades, a su comportamiento, a sus valores. No sé si tenéis algo más que decir al respecto.
Sí, vamos, yo solo diría que estoy completamente de acuerdo. Además, creo que Edu antes ha dicho que al final, si lo lleva a cabo todo el Estado, como que se esconde, ¿no? Como que no se ve realmente lo que está ocurriendo o las iniciativas individuales que están ocurriendo. Y vamos, y resalto otra vez lo que decía antes. A mí todo esto, y digamos mi posición, bueno, y no solo política, sí, mi posición en la vida en cuanto a estos temas, me lo han enseñado ellas porque lo he visto, ¿no? Entonces es como tú dices, estudias esto y de repente ves que, y como decía Edu otra vez al principio, que al final las personas, si tú las dejas, van a demostrar que se quieren cuidar a ellos mismos y cuidar a los que tienen al lado. Así que, vamos, me recuerda esto además, Edu, ayúdame con la plataforma de Irune, creo que hiciste, que de hecho más que de Irune es del Juan de Mariana, de las iniciativas privadas durante el COVID-19. Sí, las iniciativas de solidaridad privada. Claro. Pero bueno, ahora hay que darle el crédito a Irune, que fue la minera que estuvo todo el día ahí picando para levantar datos por todas partes. No sé cuántas iniciativas consiguió listar al final, pero que hace falta a lo mejor estas plataformas que demuestren que la gente está constantemente buscando y montando este tipo de iniciativas en cuanto hay una necesidad. ¿Cómo se llama la página web, Edu? Así invitamos a todos a que la visiten. Yo creo que es una cosa de solidaridad privada, pero ahora estoy avergonzado porque no me sé el nombre exacto. Ahora os lo compartimos por el chat. Exacto, ahora os lo compartimos por el chat. Pero sí, que efectivamente, vamos, mi mensaje era ese, que es solo ponerte a ver para aquellos que por lo menos yo estudiando, pues al final... solamente con mi crowd y aprendiendo y viendo más estos temas me he dado cuenta de que a lo mejor al crecer te hacen incluso creer que necesitas mucho Estado, ¿no? Como que tú solo no puedes y al final ves a estas mujeres en zonas en donde no llega nada y ves que lo tenemos todo y que simplemente necesitamos una oportunidad para crear valor a tu comunidad y, por lo tanto, ganar dinero y hacer un cambio en tu vida. Sí, y solo por añadir también desde el lado de mi crowd, o sea, yo creo que, volviendo un poco a la parte de humanización, para nosotros sigue siendo clave el conocer a la mujer. Es decir, o sea, hay muchísimas financieras que han digitalizado completamente el proceso, por ejemplo, y otorgan créditos sin conocer a la persona. Nosotros aún todavía pensamos que es súper importante conocer a las mujeres y de hecho tenemos un modelo de credit scoring que tiene en cuenta muchísimas variables, pero una de las más relevantes o de las que más peso tiene es la parte de, o sea, las preguntas que le hacemos al asesor de crédito que ha estado con la mujer que ha visitado el negocio para que nos cuente si confía en ella, si de verdad ve viable el negocio. O sea, cosas que realmente es que hay que conocer a las personas. Yo creo que, o sea, si ampliamos un poco el foco de la persona a las organizaciones, también es que el Estado, cuando delegamos todo al Estado, también tenemos un aplanamiento, una igualación en la actividad. El Estado en general no innova. Para averiguar cuáles son las mejores formas de resolver los problemas, necesitamos diferentes organizaciones experimentando y fracasando. ¿Vale? Por ejemplo, antes se habló de la malaria, ¿no? Pues hay gente que lo que está trabajando es mosquiteras tratadas con insecticida de larga duración e innovando en los insecticidas. Otros, no, vamos a tratar a todos los niños, lo que se llama quimioprevención estacional. Por otro lado, hay iniciativas de vacunas. Por otro lado, entonces, esa diversidad, esa experimentación no se encuentra más que en otro tipo de iniciativas. Entonces, es fundamental para ese color, tanto al nivel individual como al nivel de organizaciones, es fundamental que no se delegue todo en el Estado, que en general lo único que va a hacer es ejecutar de forma plana unos mismos programas una y otra vez. Y la innovación es lo único que nos permite tanto el crecimiento económico como el avance en la resolución de los problemas que tenemos. José Carlos, que sabe bien y además me consta que es fan de las sociedades de socorro mutuo
Y de todos estos arreglos institucionales que antes del surgimiento... No, me consta porque lo hemos hablado muchas veces, José Carlos, sobre este tema, ¿no? Y al final, ¿qué eran esas sociedades? Eran arreglos institucionales de personas, muchas veces con baja formación, no eran precisamente académicos, que probando y errando intentaban encontrar una solución para proveer pensiones, para proveer, digamos, ayuda a los discapacitados, para proveer, en definitiva, un seguro de desempleo o un seguro frente a accidentes. Y al final se desarrollaron en toda Europa, sin necesidad de un Estado, de burócratas, y cumplían, la mayor parte de las veces, con el contrato establecido, con el arreglo institucional que habían diseñado. Entonces ahí está lo que se deja de ver cuando el Estado interviene, ¿no? La capacidad de los seres humanos para innovar, porque al final cuando uno descentraliza la generación de soluciones, la comunidad mejora porque hay un proceso de descubrimiento mayor. Ahí unos pues cometerán errores y fracasarán, otros triunfarán, pero todos van aprendiendo un poco del modelo de éxito, ¿no? Y me consta porque José Carlos es fan de esa literatura, que él me introdujo a gran parte de esa literatura y de ese tema que ahora no se puede discutir. Parece que todo tiene que ser Estado, ¿no? Y no, hay una alternativa, se puede construir un mundo mejor al margen de la política social estatal. No te quepa duda, Eduardo, para que lo tengan presente quienes nos están viendo. La web a la que hacíamos referencia se llama respuestaciudadanacovid19.com. ¿Por qué COVID-19? Porque nuestra intención era identificar aquellas iniciativas que un poco respondían a la situación que se había creado con motivo de la pandemia, ¿no? Entonces ahí está, y la verdad es que el número de iniciativas empresariales es chocante. O sea, yo he entrado más de una vez y me parece muy, muy ilustrativo, ¿no? de cómo hay infinidad de iniciativas de las que muchas de ellas no llegamos a oír hablar, pero que están ahí, que están haciendo una labor real. Y también hemos compartido Spain Now sobre contratos de impacto social como herramienta disruptiva entre el sector público, privado y tercer sector, que es otra de las cuestiones que han salido también en esta presentación del informe. Y yo creo que podemos ir ya más o menos concluyendo, que todavía tenemos algo de tiempo. Y no sé si queréis hablar, o quizás solo tú, Eduardo, sobre la crisis del estado del bienestar, el estado del bienestar que parecía ser la gran respuesta, ¿no? Que lo iba a curar todo, desde los problemas sociales hasta la paz en el mundo, ¿no? Y sin embargo, pues se ha encontrado con que hay verdaderos problemas asociados a la financiación, a los puros efectos sociales de esa ayuda precisamente indiscriminada y deshumanizada, ¿no? Por parte del Estado. No sé si nos quieres, Eduardo, decir algo al respecto. Bueno, muy brevemente, ¿no? Creo que también Pablo lo comentó. Al final, yo, independientemente de la opinión que uno tenga sobre el estado de bienestar, considero que es una forma política que merece la pena estudiar, ¿no? Y en el fondo entiendo un poco el porqué, ¿no? Muchos hablan del siglo XIX, pero desde mi punto de vista el estado de bienestar es un producto de posguerra, esencialmente, ¿no? Y es un producto de posguerra, de segunda posguerra mundial, que tiene su lógica. Lo que se quería era evitar la llegada de, otra vez, los nazis por un lado y de los comunistas por otro, evitar los totalitarismos. Pero evidentemente, resultado de su funcionamiento, un funcionamiento pues estatizado, centralizado, muy burocratizado, pues empezaron a aparecer problemas pues, en los 70. O sea, tampoco es una cosa al final, y esos problemas pues progresivamente sumieron esa forma política en la decadencia, y no solo eso, afectaron a los que se suponen eran los consumidores del servicio, elevando progresivamente los niveles de descontento, ¿no? A día de hoy yo creo que por lo menos en nuestro entorno el estado del bienestar está en una crisis gravísima, y como sociedad civil tenemos la obligación de repensar desde abajo esa provisión de servicios, porque evidentemente
y aquí también, independientemente de lo que uno piense, una comunidad es más saludable cuando tiene redes de seguridad para proteger a los desvalidos, ¿no? Y eso es una preocupación que como individuos, como personas, tenemos que tener. Y hay una obligación, desde mi punto de vista moral, por parte de las personas, y digo personas in extenso, o sea, académicos, emprendedores, trabajadores, de preocuparse por el que tienes al lado, pero también de tener la responsabilidad de decir, el futuro de la sociedad pues tiene que ser de la sociedad, ¿no? Y ese es el reto, cambiar ese chip, ¿no? También lo decía Pablo Melchor antes, es que se trata de cambiar el chip, ¿no? De pensar la política social desde abajo y no de arriba abajo. Es un cambio drástico, ¿no? Al final todas las soluciones que se han visto hoy aquí son soluciones de abajo arriba, desde una empresa o desde una sociedad, e ir probando, errando y mejorando todo el proceso para hacerlo, para que sea más eficaz y con ello contribuir a la mejora y calidad de vida de las personas. Ese es el reto que tenemos, yo creo, José Carlos. Pues es un reto muy interesante. Yo os animo también a los demás a hacer alguna consideración añadida sobre un poco una apelación a las personas que nos estén oyendo, qué es lo que pueden hacer ellos, porque yo me imagino que muchos se lo estarán preguntando, qué es lo que puedo hacer yo que tenga un impacto real, porque yo creo que esto es un poco lo que nos une, ¿no? Esta idea de un altruismo realmente eficaz, ¿no? Por una vía o por otra. Entonces, yo os pondría en la piel de una persona que nos está escuchando y que dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer, no? ¿O dónde puedo acudir? ¿O cómo puedo informarme? ¿O qué puedo hacer para realizar algo que realmente tenga un impacto social? Yo, José... perdón. Uy, perdóname. Sí, Isabel, perdóname. No, yo solamente iba a decir algo, me voy a colar un poquito solamente para, en referencia a lo que ha dicho Edu, quería simplemente añadir que el tema de cambiar el chip de abajo arriba en vez de arriba abajo, al final es lo que en mi crowd está haciendo con que tengamos el éxito que estemos teniendo en las comunidades en las que estamos, porque todo mi crowd está pensado de abajo arriba. Es decir, partiendo porque justo en este caso ellas, las madres de aquellos niños que os decía que estábamos becando, nos pidieron los microcréditos. Esto fue más una necesidad más que una idea, pero luego en el diseño de la solución en sí, y aquí tocando también los temas que Pablo y Edu decían de la innovación, ¿no? Y de estar siempre como probando cosas nuevas, el diseño de la solución en sí lo hemos creado siempre con ellas en el proceso. Y de hecho, día tras día vamos cambiando. Las características del microcrédito nos lo han dado ellas, lo hemos creado con ellas. Cada vez que traemos una nueva solución digital, porque cada vez intentamos, digamos, hacer más eficiente todo nuestro proceso, aunque el toque humano, como decía Bea, es súper importante, pero cada solución la testeamos con ellas, las probamos, mejoramos. Es decir, veo como tan poco eficiente el crear algo sin la persona que lo está sufriendo y sin involucrar a todas las personas posibles dentro de, los stakeholders, ¿no? Dentro de una empresa, que simplemente quería, mi mensaje sería sobre todo ese, que a pensar en todo de abajo arriba, crear la solución con la persona que sufre esa necesidad, digamos, en todo el proceso, en todo el diseño de la solución y como decíais antes, probar y mejorar. Nosotros siempre decimos que nuestro producto nunca está terminado porque cada mes mejoramos algo. Entonces somos como una empresa viva, digamos, ¿no? No es como que tengas un producto terminado y ya está y lo empieces a
a exportar por todo el mundo, ¿no? Entonces, vamos, mi mensaje principal, inspirado por lo que acaba de decir Edu, sería ese, mentalidad bottom-up e involucrar a todos los partícipes en todo el proceso de diseño y de prueba. Yo enlazaba también con lo que decía Edu en otro ángulo, y es que creo que el estado de bienestar tiene una paradoja, y es que en cierta medida nos vuelve más egocéntricos, ¿vale? Suena a que el estado de bienestar es solidaridad, pero es solo solidaridad hasta que de repente llego al final de la frontera de España o de mi comunidad autónoma. Y si levantamos la vista, lo que encontramos es que el estado de bienestar nos lleva a preocuparnos por si tenemos dentista gratis, pero a no fijarnos en que un poco más allá están muriendo niños de menos de 5 años por enfermedades evitables, o que hay niños con problemas de desarrollo cognitivo que podríamos evitar por 4 duros. Entonces, yo lo que quiero es romper una lanza a favor de la donación, ¿vale? Porque comparto absolutamente toda la visión que tenemos sobre el apoyo a las personas y su libertad, pero creo que en general no somos conscientes de lo asistencialista que es simplemente nacer en España, ¿no? Es asistencialista que yo llego, abro el grifo y sale agua limpia, ¿no? Me lo están dando sin que yo me esfuerce por lograrlo, pero está ahí, ¿no? Entonces, creo que hay tal necesidad que hay muchas veces que en España no nos gusta donar porque se nos queda corto, yo quiero algo pero que a mí me involucre. Bueno, pues yo creo que la donación efectiva, la donación a programas que verdaderamente funcionan y con datos, es magia. Realmente es lo más cercano a la alquimia que tenemos. Es que podemos trabajar en una actividad que nos motiva en un país rico como España, beneficiarnos de todas las bondades de la libertad económica de la que disfrutamos y convertir nuestro trabajo, sea el que sea, si soy escritor, si soy periodista, si soy profesor, convertirlo mágicamente en ayuda a alguien que ha tenido que empezar muchísimo más abajo. Y creo que, de nuevo, una donación efectiva, en el fondo, es que no es asistencial, es la mejor inversión posible en capital humano. Reducir la mortalidad infantil es una de las mejores inversiones que podemos hacer. Una madre que sabe que no se le van a morir 3 de sus 7 hijos, tendrá solamente 4 en lugar de 7 y podrá invertir más en ellos. Entonces, me gustaría que no lo olvidáramos, porque creo que a veces nos vamos a capas superiores en el desarrollo y queda mucho por hacer por debajo. Entonces, mi apelación es a que valoremos más el impacto que podemos tener simplemente con una donación, que es lo que intentamos hacer nosotros en ayuda efectiva. Y nosotros realmente lo que hemos hecho es crear la fundación a la que nosotros queríamos donar y somos donantes, ¿no? Es algo que para mí, realmente yo siempre digo que yo no animo a la gente a donarnos, yo animo a la gente a donar con nosotros, ¿no? Entonces, creo que realmente hay mucho por hacer y que tenemos herramientas fáciles al alcance de todos y con sacrificios pequeños. Muy bien, pues no sé si hay algún comentario más añadido. Yo tengo que daros las gracias, primero por el informe, porque realmente merece mucho la pena, como digo, lo he leído, y luego por estar aquí con nosotros compartiendo vuestras ideas, vuestra experiencia y por toda la labor que hacéis intelectual unos y otros en el área más práctica, ¿no? Así que, bueno, pues os doy las gracias a todos y os invito este viernes a participar en una charla más del Instituto Juan de Mariana sobre evolucionismo a cargo de nuestro querido miembro Francisco Capella. Y con ese pequeño recuerdo, os doy de nuevo las gracias a todos y ya sabéis que tenéis el canal del Instituto Juan de Mariana para lo que queráis. Un fuerte abrazo.